entrando ya en materia, entrando ya en la información, el fin de semana se dio la noticia de quién va a ser el principal frente opositor al morenismo en Baja California. En Tijuana, la comunicadora Mari Carmen Flores, ya ampliamente conocida principalmente en Tijuana, en el medio de comunicación, tiene ya un gran reconocimiento, ¿no? En su actividad profesional. Y por el otro lado, Francisco Fiorentini en Mexicali. Estas dos son las cartas que presenta principalmente el PAN, aunque realmente es la alianza PRI-PAN, para contender por las presidencias municipales de los dos municipios con mayor población del estado. ¿Para qué les alcanza? Porque para empezar en el tema de Tijuana pareciera que no hubo tanto conflicto, pero en Mexicali sí había realmente hay una especie como de enfrentamiento más directo entre Francisco Fiorentini y Héctor Ibarra. Y al final, pues pareciera que fue realmente un dedazo en los dos casos, ¿no? Sí, los dados estaban cargados en favor de quienes ahora vemos con la candidatura. Aunque en Tijuana, en esta encuesta que se hizo, pues Mari Carmen Flores, la periodista, quien, pues bueno, ya tiene rato que ha estado en el lado oscuro, decimos nosotros, pero bueno, en la parte de la función pública, tanto como en el área de comunicación del Patas en su momento, como también, pues bueno, en esta manera de asesorar a políticos. Además de lo que se antojaba de saber en una encuesta que ella iba a ganar por el impacto que tiene en la gente, el punto es cómo quedaron tan mal parados los demás, como un Bernabé Esquer que quedó, la verdad, pues muy mal reconocido ante los tijuanenses, al igual que el vendehumo de Alberto Capella, y todo lo que se ha significado en torno a políticos que creen que porque en los grupos de café o en los trascendidos de chisme político tijuanense que tanto les encanta, por eso tienen presencia. Pero pues Mari Carmen Flores les demostró que no es así, que puede más la imagen y que puede más el tema de la cercanía que tuvo cuando pues hacía la reporteada en las calles. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Mexicali con Norma Bustamante? Pues lo mismo. El contacto que tiene Norma Bustamante a través de la pantalla que tuvo durante muchos años, eso le ha generado una popularidad que no puede alcanzarla nadie en cuanto a popularidad se refiere. No estamos hablando de su tema de gobierno. Y en el caso de los hombres, en Mexicali, Villa, pues bueno, sorprendió que Héctor Ibarra, muy maduro en tema de política, no cuestiona nada, le da la bienvenida a Francisco Fiorentini y hablan de trabajar en un proyecto. Sí, y eso termina siendo una especie como de cachetada con guante blanco, porque realmente él ya sabía que los dados estaban cargados, ya sabía que Francisco Fiorentini era el hombre designado por dedazo realmente dentro de el panismo, dentro de la gente que votaron. Y ahora ahí hago una pequeña pregunta, ¿no? Todos estos que trabajaron en favor de Francisco Fiorentini y que además estaban en la marcha por la democracia, ¿de qué me hablas, no? Porque fue lo menos democrático que pudo haber la designación de Francisco Fiorentini dentro del propio panismo para elegir a el próximo presidente o candidato. Pero ya veo los panistas ahorita viéndonos, Villa, pero si hicimos encuesta, ¿no? Si hicimos encuesta, claro que fue democrático. Porque la encuesta es lo más democrático que puede haber en la historia. Pero sí, y al final van a utilizar el esquema de la encuesta, de la votación directa, el tema de los regidores, ¿eh? O sea, imagínense, sí podían haber hecho una elección para definir a su próximo candidato. En un escenario en el cual si solamente votaban panistas, Francisco Fiorentini y Mari Carmen Flores eran los que menos posibilidades tenían para ganar, porque para empezar no son panistas. Exacto. Entonces, ¿cómo los identificas de esta manera? En el caso de Mari Carmen Flores, yo sí creo que también jugó un poquito la fortuna de la acción afirmativa, que no digo que por eso es por lo que haya ganado, pero al final, como se registraron solamente hombres en Mexicali, en Tijuana se abría la puerta o habría una mayor probabilidad de que fueran mujeres para su elección, sobre todo entendiendo que en Mexicali tienen más posibilidades de competir que en el municipio de Tijuana, siendo honestos. Entonces, con esta situación como se empezó a generar o se empezó a definir, parece que no hay sorpresas. Francisco Fiorentini y Mari Carmen Flores eran las personas que ya se veía que iban a ser los candidatos, y ahora habrá que ver para qué les puede alcanzar, porque por un lado Francisco Fiorentini se supone, porque esto es lo que se ha vendido, va a tener el poder
económico de los empresarios de Mexicali, de los grandes santones. Pero si hay alguien marro en esta comunidad, son los empresarios santones de Mexicali, Sí. que seguramente lo van a dejar colgado porque los Guajardo, los Nelson, todos sus grupos realmente lo van pues, apoyar con las bendiciones y a lo mejor hay un poquito de apoyo, porque sabemos que Francisco Fiorentini ha trabajado y vive en gran medida de lo que ha hecho Guajardo, ¿no? Sí, y miren, la importancia de un respaldo económico en una campaña es vital, pero sobre todo si lo gastan bien, porque se ha demostrado también que no requieres de tanto gasto para hacer una buena campaña, pero eso solamente si tenías un trabajo de calle o de estructura partidista o de activista previo a la elección. Francisco Fiorentini no tiene esa estructura, no tiene ese activismo y ese será uno de los grandes problemas, porque tendrá que basarse en lo que el PAN tenga. Y el PAN está diezmado. El PAN como tal no tiene estas estructuras que las tenía cuando era gobierno, cuando tenía gran recurso económico. Ahora no las tiene. A ver cómo le van a hacer, porque pues si Francisco Fiorentini está confiado de la estructura partidista que se hizo a través de las diputaciones locales, como de esta Alejandrina Corral, de Diego Echeverría y de Aminta Briceño, están perdidos. De los de la Rosa. De los de la Rosa también en el Valle, o de estos, como dices. Y ahora, está el poder económico, a ver, como dices, la verdad es que lo saben los mexicalenses, a diferencia del empresario de Tijuana, que le inyecta a las campañas políticas y les gusta despilfarrar su dinero y tirarlo a la basura. Y a todos también, o sea, también invierten en grandes proyectos, en otros temas. O sea, tienen una visión de negocios. En Mexicali no. En Mexicali son marros, pues, y les encanta presumir que tienen dinero, pero no para invertirle ni a la ciudad, ni tampoco para invierten en proyectos como Cupa y todo este escenario que tampoco les deja muchos dividendos. Pero sí, la realidad es que ver de qué manera puede sopesar Francisco Fiorentini una campaña sin una estructura partidista, con esta imagen del ciudadano que, pues bueno, le viene bien cuando se trata de refrescar, pero cuando Francisco Fiorentini se mete en el escenario de decir, es que el mejor gobierno que tuvimos fue el de Víctor Hermosillo, estamos perdidos. Entonces tendrá que rediseñar su narrativa política a partir de lo que es un ciudadano que enfrentó incluso a líneas partidistas tanto de Kiko como de Bonilla y ahora con el gobierno de Marina del Pilar. Es ser un ciudadano desde la oposición, pero si hace referencia a los gobiernos del PAN, ya está perdido. Sí, porque Francisco Fiorentini sí tiene cartas positivas también, de las cuales hablar y sobre todo discursivamente ha sido un tipo muy crítico de los gobiernos independientemente de la cuestión. Entonces, esa es una línea que tiene que entender, que tiene que definir. Las comunidades hoy en día, según los análisis que hacía INEGI, lo hemos platicado en varias ocasiones, Jorge, está buscando perfiles que le ofrezcan resultados efectivos, más incluso que una visión democrática de la comunidad. Entonces, algo que Morena, la verdad es que no ha tenido la capacidad de hacer en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en los más prácticos, es no brindar resultados. Sobre todo en los ayuntamientos, donde pareciera que se han quedado un poquito estancados en muchos rubros, ¿no? Y ahí es un área de oportunidad que tienen el discurso político los sectores. Pero bueno, y en el caso de Mari Carmen Flores lo veo complicado porque creo que sí tiene un gran poder tanto económico por el tema de la administración, del tiempo que ha trabajado en Morena, Montserrat Caballero, que muy probablemente va a ser la candidata, todo parece indicar que va en ese sentido. Yo sí lo vería muy complicado que le pudiera dar ahí una competencia fuerte, ¿no? Y además, a Montserrat Caballero. ¿Cómo te respalda el PAN? O sea, bueno, el panista sabe que no tienen la estructura que vendían. Y todo radica desde el 2013, cuando hicieron su operativo Maruchan, que es como lo que hizo Morena recientemente con los 8,000 de Netza Jauregui. Entonces, acá sí están frente a un esquema de poder en donde el PAN, pues bueno, yo veo así, siento la intencionalidad de refrescar un poco sus cuadros, de decir, pues nos estamos renovando en el PAN con estos dos, con esta candidata y el candidato. Pero la realidad es que todavía está muy reciente la herida y la ciudadanía como tal, pues se enfrentará también a un desgaste de Morena, pero no se le ve que le vaya a alcanzar por como lo estamos viendo ahorita. Era más fácil que salieran en unidad del panismo con estos dos candidatos, y la candidata y el candidato, a salir raspados con un proceso interno que nadie se las cree, que nadie se las compra y que al final del día
como dices, el tema de la encuesta no es lo más democrático. No sé quién les vendió a los morenos y a los panistas que la democracia se hace por encuestas, ¿eh? Como tampoco se hacen por tómbolas al azar, regalar senadurías, que terminó siendo un acto muy chafa. Entonces, el panismo se tiene que renovar y tiene que ver, ahora ya, va el PAN y el PRI juntos. O sea, siguen sin darse cuenta que eso solamente les trae beneficio en el Congreso de la Unión. En lo local no, en lo local es un desastre. Sí, tendrían que estar definiendo estrategias diferentes, ¿no? Sí. En este tipo de posiciones, sobre todo porque pues vemos a un priismo que todavía carece de presencia, ¿no? Y de estructura realmente. Ya no vemos ese priismo que se daba en algunos otros momentos. Y con esto de que la alianza PES-Morena aún no termina por concretarse, por separarse como tal, que ya lo hemos comentado, y que si bien yo sí creo que va a tener que romperla en algún momento de manera formal, pero pareciera que todavía las ligas de Jorge Hanron siguen cercanas a Marina del Pilar Ávila Olmeda. Esto reduce las posibilidades de fuerza, ¿no? De poderío al PRI. Entonces, ¿de qué me hablas, no? ¿Qué tanto podrían ofrecerse mutuamente uno al otro? Yo lo veo complicado. Además, estos dos candidatos, yo insisto, digo, mis respetos para Mari Carmen Flores y para Francisco Fiorentini realmente como personas. Yo creo que son individuos que son capaces realmente de manera individual, pero sí los veo que discrepan de la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? De la ofensa política. Sí, además, mire, por eso está interesante también el tema de los debates. No, los que organiza el IO, los que quieran organizar los sectores empresariales también, pero por eso es interesante los debates, porque es ver su proyecto político. Ahora, yo estoy un convencido de que cualquier persona, cualquier persona con la mayoría de edad pueda ejercer un cargo de representación popular e incluso gobernar una ciudad, ¿eh? Yo sí estoy convencido por la manera que se da, que no es de una élite política, sino es un derecho no solamente constitucional, sino también lo que podríamos aspirar a tener una mejor ciudad con nuestra agenda pública. Pero ahí viene lo interesante. No porque tengas ganas o con este discurso chafa que no entiendo por qué siguen aferrados de decir, es que a mí me gusta servir a la gente. Es que a mí me gusta servir, no servirme, ¿no? Es una tontería, de verdad. Si usted es un político y nos está escuchando y tiene esa idea en su cabeza, dedíquese a una ONG, ahí sin fines de lucro, ahí sí va a servir sin dinero público. Entonces, acá ya lo que estamos es ver cuál es su proyecto político, ¿eh? ¿Cuál es su ideología política? Eso sería lo interesante, verlo plasmado en un debate o verlo plasmado y que eso sea la apuesta diferente que tengan Mari Carmen Flores como el propio Francisco Fiorentini. Ahora, veremos un Morena que no va a acudir seguramente a los debates, gracias al parche y yo no entiendo cómo lo festeja Molina y cómo lo festejan desde el Congreso que aprobaron esta reforma electoral en donde le dan, coartan este tema de los debates. Realmente es una tontería, aunque la obligatoriedad era para el debate a la gubernatura, no era para los demás debates. Aún así, no vemos un Morena que quiera debatir y que quiera plasmar proyectos políticos. Y ahí es por eso que los ciudadanos y ciudadanas no van a votar, pues. Dígale a mí cómo he batallado realmente, y lo comento acá en este espacio, el programa Pido la Palabra que tenemos en la mejor televisora, no, en Canal 36 y Canal 33 también. Hemos tratado de llevar morenistas a los debates y es un verdadero martirio, es un sufrimiento realmente. Hemos invitado a Michelle Tejeda, hemos invitado a Alejandrán, hemos invitado a César Castro, hemos invitado a Ismael Burgueño, hemos invitado a todo mundo. Tienen miedo de ejercer el debate, tienen miedo de debatir, de contraponer sus ideas, porque la mayoría de los morenistas no tienen una visión ideológica sustentada y definida. Ahí el que siempre se avienta el tiro es Pablo Yáñez, a veces el Sama. Molina, ¿no? Molina, el propio Molina, que realmente no tiene miedo a la confrontación del debate. Julieta Ramírez también se ha aventado. Entendemos que la agenda de ella pues es en la Ciudad de México y no siempre tiene la oportunidad de llegar, pero los que se encargan del partido, los que representan directamente al partido, cómo se batalla para poderlos hacer salir del ostracismo, a menos que vayan a un espacio a modo, donde los vayan a tirar flores. O conferencias de prensa, ¿no? Conferencias de prensa controladas, en escenarios controlados. Ahí sí no se envalentonan, sacan el pecho y se engallan y dicen, podemos con todo, ¿no? Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.